Ahí estoy yo. Ahí estoy, ahí no estoy. ¿Le bajo un poco? Sí. Va. Un poco. Un poquitito ahí. Ya. ¿Por qué no avanza la política y por qué avanza la ciencia? Y ahí la gran pregunta. ¿Por qué no avanza la política y por qué avanza la ciencia? Las crisis son las grandes mentiras que nos cuenta La política. la política, claro. Acá tenemos, por ejemplo, un símil también entre la fe y la democracia, o sea, el símil entre el oscurantismo y el Estado laico. La democracia es la opinión de la mayoría, está basada en opiniones, en ideas. Y la fe es lo que la gente quiere creer. Ya. Esas dos cosas no nos sirven para el ámbito que vamos a tratar, que es el ámbito inmaterial. Tiene que haber conocimiento fehaciente. ¿Y cuál es el conocimiento que tenemos según geografía de la realidad? Lo que está demostrado a través del tiempo es la democracia. La democracia es una herramienta interina, una herramienta hasta que no vaya llegando el conocimiento a la política, vamos a tener que usar la democracia porque es la opinión de la mayoría. Esa es una herramienta, es la mejor herramienta que tenemos hasta ahora política, lo demás es pura tiniebla. La igualdad. Acá tirar un poco la oreja a las feministas, porque las feministas creen que inventaron algo mejor que la igualdad. No se ha inventado nada mejor que la igualdad. La igualdad es una herramienta de la justicia, la principal base de la justicia. Pero ellas piensan que ellas buscan la igualdad, porque ellas persiguen la igualdad. De hecho, el feminismo, por definición, es el que busca la igualdad entre hombres y mujeres. No, ellos quieren meter cuchufleta. Claro, sí. Porque la igualdad, así como en las carreras, en una carrera, la igualdad está al principio, no al final de la carrera. Sino para qué vamos a correr. No, pues la igualdad es que todos... La igualdad es una cosa muy simple, que los negros, los blancos, los gringos, los homosexuales, los casados, los solteros, o sea, todos los seres humanos tienen los mismos derechos. Esa es la igualdad, en todos los ámbitos. Están golpeando, así que... Esa es la igualdad en general. Y el problema en las ciencias políticas es que tenemos re pocas herramientas científicas en las ciencias políticas. Y las pocas que tenemos las vamos a deshacer, ¿no? Entonces, a lo mejor hemos pasado por herramientas que son maravillosas, pero como nosotros no legalizamos la propiedad intelectual de la política, queda en nada y no aprendimos nada. Tenemos memoria que no nos sirve ni siquiera para sacar una moraleja, bueno. Caemos en los mismos errores siempre. Pues, ay, llegó otra nueva crisis, dicen los buenos. Mentira, esa hueá es mentira, todo eso es mentira. La política con la ciencia puede avanzar. Ahora, como te decía, ¿Pero por qué no avanza por qué la política, por qué la ciencia avanza y la política no? En primer lugar, porque para poder visualizar, hay un poco un error un poco de la misma comunidad científica que no lo ha mirado muy bien lo que es también darle un espacio a los profetas, a los iluminados, que creo que sí es un aporte. Porque ¿sabéis por qué? No, lo que pasa es que la observación de la política es un entramado, es como un montón de cables de 40 colores y que están enrollados por todos lados. Es una cuestión muy difícil.
muy difícil de poder, porque la política, incluso la ciencia, la ciencia controla es controlada por la política. Entonces, según tú, si la política le diera la posibilidad de aportar a los iluminados, según tú, a los profetas, podría avanzar al nivel de que avanza la ciencia. ¿Eso? Claro, pero no al profeta Peñalolén. ¿Cómo sabés cuándo un profeta? Sí, bueno, puede ser que el profeta Peñalolén sea, si también ese otro prejuicio, de que un hombre no puede vivir con muchas mujeres, si están todos de acuerdo, no hay un problema en eso. Claro, pero es que eso no son valores que, eso que tiene el CAS no están lejos de ser valores cristianos. Claro, no, sí estoy de acuerdo con eso, pero a lo que voy yo, porque esa cuestión de los profetas, de los chamanes, esos que orientan, esos oráculos que guían a los reyes, que en este caso serían los presidentes, los líderes políticos, esa cuestión se desechó mucho tiempo porque nunca dio resultado. Era pura chantería, sí, esa bueno. Claro, eso es lo que pasa. Por ejemplo, acá también tengo un símil, por eso tengo este símil. La fe es interina y la democracia también es interina. Acá tenemos dos herramientas que son interinas. La fe es una herramienta, pero no es para establecerse, como lo ha inventado la religión. Jesús, ¿qué es lo que hablaron los apóstoles de la fe? Que por la fe Pablo, Moisés hizo esto, por la fe hizo esto otro, por la fe hizo esto otro, por la fe hizo esto otro. Eso es mentira. Jesús, ¿qué es lo que habló de la fe? Que es como un grano de mostaza, con eso es suficiente. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces los apóstoles andan por otro lado. Yo creo que la fe es interina y no tiene la importancia que le ha dado. Sí, pero Jesús dijo respecto a eso de que era como una mostaza, no dijo que era como una mostaza, sino que dijo, si tuvierais fe como el tamaño de un grano de mostaza, podríais decir a este monte, muévete de aquí para allá y claro, este otro. Claro. O sea que no es necesaria tanta fe. Ya. Y la fe también, la fe en el cristianismo, el verdadero cristianismo, es estar tranquilo y confiado hasta que no llegue el conocimiento y no frustrarnos con nuestra ignorancia. Ahora, voy a rebatir un poco lo que dijo Pablo. Dijo, por la fe Moisés hizo esto, por la fe hizo esto, por la fe. No, el que conoce a Dios no ha demostrado nada con respecto a Dios, pero tiene pruebas particulares de que Dios existe. Entonces él no anda por la fe. El que conoce a Dios ya no anda porque cree en Dios. El que conoce a Dios ya anda porque tiene la certeza de todas esas cosas. La certeza no es fe. Lo ha experimentado. Claro, lo ha experimentado. Y la certeza no es fe ya. Entonces, cuando Pablo dice que la fe es la certeza, no, la certeza no puede ser fe. O es certeza o es fe. Entonces yo difiero de eso. Difiero bastante de eso. La persona que ha tenido experiencias con Dios, y en los términos que descubrí la otra vez, que las pruebas, uno puede probar una cosa, pero no significa que la demuestre. Demostrarla, hacerla pública y poder demostrarla de tal manera que no haya ninguna duda en nadie. Eso es demostrar. Ya, pero cuando Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o dice la certeza de lo que se espera, o sea, es estar cierto de lo que yo estoy esperando va a suceder. ¿Eso es fe? Bueno, claro, lo que pasa es que la fe, antes que llegue a ser conocimiento, la fe, el que tiene harta fe, el que empieza a tener la fe como un grano de mostaza ya, para él el creer o esperar es lo mismo, es casi certeza. De hecho, cuando antes de llegar a la certeza, por ejemplo, cuando empieza a creer y la certeza se difumina, la fe se difumina con la certeza, con el conocimiento, es certeza. Por eso, la certeza es Claro, parte de la fe. Sí, o sea, no creo que esté equivocado. Lo que pasa es que él dice, por ejemplo, la convicción. La convicción es intermedia. La convicción es una mezcla de fe con certeza. Pero cuando ya se completa la pura certeza, ya hay conocimiento ya. Ya hay conocimiento ya. Ya, pero el tema es de que por qué la ciencia, por qué la política no avanza al mismo paso que avanza la ciencia. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen que están luchando por esto, esas son mentiras. Ellos tienen el negocio del siglo en esa.
Si llega la ciencia se les acaba el negocio, se les viene todo el negocio al piso. Es lo mismo que el oscurantismo. Los oscurantismos exacerbaron la fe, ¿por qué? Todo tenía que ser pura fe nomás. Y Jesús nos dijo eso. Jesús dijo, habéis abandonado la ciencia. Lo dijo en Mateo 23. Entonces, no todo es fe, como lo quieren hacer mostrar. La fe es una herramienta. Pero es entrega, conocimiento, amor y un montón de cosas más. Entonces, es como en cierto modo, es como un paliativo, como decís tú, a la espera de que llegue el conocimiento. Claro, es como una nana que se queda a cargo de un niño hasta que no llega la mamá. Es interina, igual que la democracia. Pero lo que pasa es que ellos, tanto el oscurantismo, los religiosos, los buitres del oscurantismo, con estos buitres de los políticos, lo establecen como que esa es la forma de ser gobierno. En base a una creencia o en base a la opinión de la mayoría. No le interesa. No le interesa que la ciencia llegue a donde tiene que llegar. Y como es tan entramado el asunto, tan complicado, o incluso saber quiénes son los verdaderos profetas, es difícil saber. Y como es tan ambiguo esa cuestión, ahí está el negocio del siglo, porque tampoco nadie va a develar científicamente, si no está muy conectado con Dios, va a empezar es difícil que avance en ese ámbito, en el ámbito de lo... Es que ¿sabes lo que pasa? Ya entendí tu punto, tienes cierta razón, pero hay algo que hay que considerar, de que la ciencia política es una ciencia social. Y como ciencia social es una ciencia que no es del todo exacta, no es una exactitud dura como por ejemplo las matemáticas o la física o la química. Entonces, al ser una ciencia social es como que está en un rango. Lo que pasa es que yo creo que más que no ser exacta, es demasiado compleja, tiene demasiados factores. Claro, muchas variables. Muchas variables. Y eso es lo que la hace ser no exacta, porque tú puedes construir un modelo, pero un modelo es un acercamiento al fenómeno real. Mientras tú más elementos le agregues a ese modelo, más se va a acercar, pero nunca va a ser igual. Y eso es lo que le pasa a las ciencias sociales. Claro, sí. Ahora, existe por ejemplo el ejemplo de Europa. Mientras nosotros seguimos como subdesarrollados, seguimos con la mentalidad, porque el nivel intelectual también es obvio que evidentemente es muy inferior al de los latinos, y no estoy discriminando, sino que son hechos de la causa, políticamente, que el de los europeos. Los europeos, ya que no tienen ningún antecedente científico, o muchos científicos no lo han estudiado la parte científica, pero ellos trataron de probar algo distinto, que es mezclar las políticas de derecha y de izquierda y empezar a ver, y han llegado a algo un poquitito mejor. Entonces eso significa que ya es un paso, es una señal como para empezar a observar. Ahora, lo que se tiene que hacer es cuáles son las políticas de derecha que son científicamente, que se pueden decir estas son políticas, y cuáles son las políticas de izquierda que científicamente se pueden utilizar para cada caso. Y además empezar a legalizar lo que se capitaliza. Capitalizar y legalizar para poder avanzar en lo científico. ¿Cómo eso, capitalizar y legalizar? ¿A qué te refieres tú? O sea que, por ejemplo, la democracia tiene que ser una ley universal. No tiene que ser puesta en duda. Porque una persona, ¿sabes qué? Ayer fracasado. No, la democracia no se puede poner en duda como herramienta en sí. Es una herramienta efectiva, está científicamente demostrado que como una herramienta interina para los que no conocen ni creen en Dios, puedan estar más tranquilos esperando la verdad. Pero en cierto modo cuando se provocan estas revoluciones y estas revueltas, las democracias fracasan. O sea, se pierden, no es que fracasan. Sí, pues fracasan. Si el hecho de que hay un levantamiento social, hay una revolución, eso
dice de que la democracia no funcionó. No, lo que pasa es que la democracia la empiezan o sea, la democracia la empiezan, como te dije, como quisiera decirte, la empiezan a cambiar sus elementos reales. Y no se empieza, se deja de expresar la democracia. Por eso. Porque la censura. Por eso, que fracasa. Porque el hecho de que haya una revolución, por ejemplo, el hecho de que acá haya habido un gobierno constitucional y por tanto democráticamente impuesto, pero se provoca un levantamiento social, una revolución, como pasó acá en Chile, entonces eso indica de que la democracia fracasó en ese momento. ¿Fracasó? Yo creo que no, porque acuérdate que hace mucho tiempo yo te dije, o sea, siempre te lo he dicho, de que Chile es un país socialista, bastante moderado, que está siendo gobernado por un sistema de derecha. Eso no es democracia real. La democracia real es tener el sistema y las personas que el pueblo exige. Entonces acá no hemos llegado, todavía estamos en la transición a la democracia. Es que por eso que te digo, por eso entonces estamos a la espera de algo. Pero por ejemplo, en el caso de acá de Chile, el gobierno que se eligió democráticamente, se llamó a elecciones, todo. Resulta que se elige a un gallo que después la gente lo rechaza. No, pero es algo, lo que pasa es que la gente hace rato que está votando por el arroz y las papas, o sea, no le dan a elegir. Con arroz y papas se enferma la gente, no puede comer puro arroz y papas. O sea, la derecha y la izquierda, la derecha y la izquierda, la misma derecha, la misma izquierda, la misma derecha, la misma izquierda. Acá nosotros nos engañaron. Nos querían convencer a nosotros que estábamos viviendo en democracia. Si Chile es un país de socialismo moderado, tampoco el Frente Amplio representa. También acá hay otro error como te dije yo, de los señores de los canales de televisión, que trataron como que ellos entendieron de que la gente quería esa izquierda del grupo de Boric. La gente no quiere nada con eso. Eso es mentira, ellos no representan a ninguna mayoría. Esos son una manga de compadres batones que tienen un buen representante, que Boric, yo creo que Boric es un buen representante, pero con el equipo ese, el equipo de las feministas y toda esa gente engañosa, llena de corrupción, porque digámoslo, todavía no están en el poder y ya se están corrompiendo. Es que por eso que te digo que la democracia acá en Chile está colapsada. No, la democracia en Chile nunca se ha podido expresar. Entonces la democracia cuando se exprese, ahí empieza a funcionar. Es que la democracia es que tú tengas derecho a voto. Eso es la democracia. No, es el gobierno del pueblo. Por eso, esa es la forma de la democracia. El gobierno del pueblo es que el pueblo decida para dónde tiene que ir. Por eso se decide en el momento de los comicios. Ahí está el momento de la decisión. Si está establecido cómo es la democracia. Si la democracia, ¿cuándo surge? ¿Cuándo surge como tal? ¿Cuándo surge? En Atenas el año, no, claro, o sea, el siglo sexto siglo. Es el origen de pero ¿cuándo surge? Porque después surgió otro sistema de gobierno, que la monarquía. ¿Cuándo surge la democracia moderna? ¿Cuándo surge la democracia moderna? La democracia moderna. Bueno, es que yo tengo entendido que la democracia es el gobierno del pueblo. No, yo te estoy preguntando cuándo surge la democracia moderna. Decir la democracia del gobierno del pueblo es una cuestión muy amplia. Al contrario. Es muy amplia. No, pero por la pregunta, ¿cuándo surge la democracia moderna? Yo creo que la democracia no se ha expresado casi en ningún país. No sé si en algún país. ¿Cuándo surgió la democracia moderna? Si la democracia moderna tiene un origen. ¿Y en qué consiste la democracia moderna? La democracia moderna surge en la revolución industrial, en la revolución francesa. Ahí surge la democracia moderna. ¿Pero qué es lo que es la democracia moderna? ¿A qué se le llama democracia moderna? La democracia moderna, ¿en qué consiste? En que se establecen tres principios. Igualdad, fraternidad y... ¿Cuál fue el principio de la revolución francesa? Igualdad, fraternidad y... No me acuerdo del otro. Bueno, yo creo que la mayoría es una de las bases de la democracia. Ahora, espérate. Eso establece, eso es lo que se busca, eso es lo que busca la democracia moderna. ¿Y cómo se consigue eso? A través de un gobierno, de un Estado, donde el Estado está dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y el Estado de Derecho? El Estado se divide en esos tres poderes. Y con esos tres poderes se manifiesta la voluntad del pueblo.
Ya, ¿Cómo? eso es. ¿Cómo? Se eligen los representantes que puede ser una democracia participativa, una democracia ¿cómo se llama? La democracia participativa y la otra democracia representativa. Claro. Y así se manifiesta. Y ahí está representada la voluntad del pueblo. Esa es la democracia. Ya. Bueno, es una simplificación de la democracia. Pero eso es la democracia. Pero ¿cómo se podría hacer la democracia según tú? La democracia, por ejemplo, la democracia ¿cuándo se impide que se exprese la democracia? No me digas el no. Dime qué es lo que es, cómo defines la democracia es la expresión del pueblo manifestado en los gobiernos. Ya, ¿y cómo se da eso? En primer lugar, se da eso cuando el pueblo elige el sistema que quiere que se lo gobierne y el presidente. Ya, ¿y cómo se elige eso? Y además, no solamente eso, que el presidente y todos los políticos que están en el Congreso, porque acá le pusieron un Congreso, que para representativo tiene que ser representativo, por tanto la corrupción también impide la democracia. Entonces para que la democracia se manifieste, tiene que tener esas condiciones. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo la gente va a escoger a su presidente? ¿Y acaso actualmente uno no elige al presidente? Sí, uno elige al presidente. Ya. En primer lugar, la gente tiene que elegir al presidente entre todos los candidatos que la gente elija. Que sean propuestos por la gente, no por los partidos políticos. No por las ideologías. Ahí estamos hablando de la democracia pura. La democracia pura, ellos eligen al candidato desde lo que la gente quiere, no desde lo que los partidos políticos se le antojan. Y de los arreglos entre ellos. Ya, ¿y cómo se podría conseguir eso? ¿Cómo se podría conseguir eso? De que la gente eligiera a sus propios candidatos. Que la gente eligiera a sus propios candidatos. Bueno, yo creo que eso es más fácil de lograr. ¿Cómo? No sé, con la... Bueno, igual que Boris. La cantidad por ejemplo, la cantidad de firmas de las personas. Pues eso está contemplado. Ya, no, pero acá hay una trampa. La cantidad de firmas a veces se la otorgan los mismos partidos en arreglucho, tienen su propia gente y su propio negocio. Pues está arreglado. Ya. Eso está contemplado. Se puede presentar un candidato independiente. De hecho, parece la primera vez se presentó como independiente, juntó la firma y se postuló. Entonces, es democracia. Sí, bueno, es democracia. ese es el primer paso. Ahora, por ejemplo, tuvimos una democracia más abierta porque representaban casi todos los candidatos a lo que la gente quería. En eso avanzamos un poco hacia la democracia. Mucho más, no un poco, bastante más. Que no estaba pasando. Hasta antes de eso no se estaba manifestando eso, nada, sino que ahí estaba la pura proposición de la nueva mayoría y la derecha y punto. Y si te gusta bien, si no, chao. Lo otro es la corrupción. O sea, si estos señores se ponen a trabajar para particulares y no nos representan a nosotros, entonces aquí van al Congreso. Entonces, la corrupción también impide que la democracia funcione. Y ahí es donde tienen que estar ya las leyes. Ahora, la ley tiene que ser igualitaria, igual. La igualdad es una herramienta que no solamente política, sino que está también en la justicia. Yo creo que todo el derecho tiene que ser igualitario, todo el derecho. Y uno de los grandes problemas de los organismos internacionales... Libertad, igualdad y fraternidad. Esos son los principios de la democracia. Bueno, la fraternidad es lo más difícil de todo, porque con la corrupción que tenemos se nota que fraternidad no existe. Debieran sacar la cuestión de fraternidad por algo más realista, más legal, por ahora, hasta que no haya fraternidad, porque para eso hay que cambiar al hombre. Y la otra, bueno, esa es una de las herramientas que te decía yo, la democracia. Por eso que te digo, entonces la democracia habría, como decía Miguel, está bien, pues habría fracasado. Porque está mal y está defectuada desde su origen. Hablar de fraternidad
con el ser humano, que como decís tú primero había que cambiar al ser humano para lograr la fraternidad. Claro, o sea, Y la fraternidad es uno de los pilares de la democracia. lo que siempre ha fracasado es la implementación de la democracia. Por eso, O sea, casi siempre, porque puede que haya países... Por eso hay países no hemos llegado a la democracia, al ideal de la democracia. Porque tú estás hablando del ideal de la democracia, porque en términos concretos, en términos reales, esta sería una democracia. Nosotros estamos en una democracia. Estamos con virtud y defecto. Bueno, ahora estamos más cerca de la democracia. Yo creo que lo que tiene Europa tiene más democracia que es que nosotros. tú hablas de una democracia ideal. El ideal de la democracia. Ni tan ideal, por ejemplo, en Europa hay democracia. Es que, por ejemplo, es que es una democracia distinta, porque la democracia no es el concepto que se estableció en la Revolución Francesa, que es igualdad, fraternidad y libertad. La fraternidad... Bueno, y la mayoría... La fraternidad no se puede conseguir porque tú mismo dijiste que había que cambiar el hombre, y yo estoy de acuerdo contigo. Sí. No se puede. Ya. Ese es el ideal de la democracia. Entonces creo que lo que hay son regímenes que son cercanos a la democracia. Entonces la democracia es imposible hacerla. No, es que yo creo que la herramienta de la que estoy hablando yo, la herramienta que está demostrada que funciona, por eso todos la quieren, es el gobierno de las mayorías. Esa es la única herramienta que es funcional y que tenemos que cuidar. Esa es una de las herramientas de la política. Claro, ahora, si le ponemos Estado de Derecho y todo eso, esas son otro ámbito, por eso que hay que cuidar los conceptos. Eso ya no sería democracia, no sería democracia en su esencia misma. Es una parte de la democracia, que gobierna la mayoría. No, yo creo que es uno de los principios de la democracia. Yo creo que la democracia tiene dos conceptos que son bastante distintos. La democracia funcional, la que está funcionando, la de real, y la democracia que es la democracia conceptual. Yo creo que la democracia conceptual como herramienta es solamente acotado al gobierno de las mayorías, a que las mayorías realmente se puedan expresar. Pero nítidamente, eso no es un gran ideario. Ahora, el problema es que la democracia, en la política, no te va a llevar a tener un buen gobierno ni un mal gobierno, nada, porque eso depende de qué es lo que elija la gente. No necesariamente va a ser Claro. Pero no se ha inventado nada que deje más conforme como herramienta interina en el mundo laico que la democracia, así como la fe es interina en el mundo supuestamente religioso, cristiano, espiritual. como sea, espiritual, claro, el mundo espiritual. E incluye a los religiosos, pero los religiosos, como te digo, entonces no estaba tan mal cuando decía Miguel de que la democracia había fracasado en su concepto original, porque su concepto original establece la fraternidad, y la fraternidad no es casi propia del hombre. El hombre en su esencia no siempre es fraterno. O sea, la democracia que es, bueno, es totalmente distinta a la democracia que establecieron entonces los franceses. Esa es una democracia demasiado utópica, rara. Claro. No, yo creo en la democracia inicial, la que en Atenas, la que partió en Atenas. Esa es una herramienta... Pero es que esa democracia era restrictiva, pues. Esa democracia era restrictiva, pues sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, los esclavos y ciertas personas, Bueno, las mujeres no tenían derecho a voto. Claro, es que tenían antecedentes erróneos. No era que la democracia... Es lo mismo que una entonces, ¿cómo tú dices de que tú crees más en esa democracia? Siento que esa democracia es restrictiva. A ver. Lo que pasa es que es lo mismo que una ecuación o un computador. Un computador puede funcionar muy bien, pero si tú le entregas antecedentes erróneos o le fallas en una cifra, te da los resultados erróneos. No, porque esa es otra cosa, Palomo. Tú me dijiste que tú creías en la democracia. Para ti la democracia era la que hacían en Atenas, la que hacían los griegos. Pero la democracia que hacían ellos es restrictiva. Y tú estás diciendo que es la... No es la democracia la restrictiva, es los prejuicios que ellos tenían en base a la ignorancia de esa época. Esa era la democracia. Esa era la democracia que tenían ellos. Esa era la democracia que... Después, por eso que te digo que es una cuestión evolutiva. La democracia es un concepto y un principio que ha ido evolucionando. Y en la Revolución Francesa se plantea otro tipo de democracia. Es que parte por lo siguiente, la democracia es aplicada a todas las personas, ¿cierto? Ya. Está funcionando la democracia como herramienta en todas las personas.
Y los negros no eran personas para ellos. Sí, pues. Porque eso era un problema más científico de la ciencia. Sí, pero no solamente demostrar los que negros, sino los negros eran personas. No, es que no solamente los negros, porque también habían esclavos blancos. Y las mujeres tampoco podían participar. Si no se Y hasta trataba de una cuestión de raza. y hasta un cierto tiempo, solamente los hacendados, los terratenientes tenían. No había la igualdad, o sea, no había justicia, claro. Por eso que te digo, que la democracia, Es que- por eso que después, cuando se vence a la monarquía, Ya. en la Revolución Francesa se derroca la monarquía, se establece la democracia y se establecen esos Es que- principios. Libertad, fraternidad, igualdad. Bueno, ahí está la amalgama que te digo yo, donde tenemos que separar los conceptos y tenemos que ordenar los conceptos para poder entender la política con todas las complejidades que tiene. Por ejemplo, la democracia, Por eso es que la democracia fracasó. Claro. Porque incluso en sus orígenes y hasta bien adentrado en la historia, en la democracia, como concepto más simple, el gobierno del pueblo, ¿verdad? Y resulta de que después establecieron que la mayoría era la que ganaba. Y resulta de que ahora estamos hablando incluso hasta de las minorías. Las minorías también tienen representación. Entonces se ha ido desvirtuando total y completamente el concepto inicial de democracia. sí, que no es mira, democracia, es otra cosa. mira, Es otra cosa ya. ya, lo que Tiene principios, Claro. tiene los principios de la democracia. Elementos de la democracia. bueno, tenemos Pero que no, crear. pero no es democracia. Lo que pasa es que tenemos que crear, yo le pondría, o sea, yo tendría que hablar de la democracia inspirada. ¿Qué es lo que es la democracia inspirada para mí? Es mi propio concepto de democracia. Voy a tener que definir mi propio concepto de democracia. Un concepto, se puede decir, que pueda aplicarse de una manera ordenada para poder entender la amalgama de factores que hay. Porque, por ejemplo, la igualdad es un concepto que para el derecho sirve. Y el problema, es lo que le decía Luis, el problema en la política es que, por ejemplo, en la ciencia, tú demuestras algo, eso permanece por varias razones. Primero, porque se legaliza todo y eso todo se hace en base a la ciencia y porque la ciencia tiene la credibilidad que se ha ganado. Y segundo, porque la ciencia, la mayoría de las cosas que muestra son materiales y nosotros tenemos que funcionar en base a eso. Continuamente se está demostrando. Por ejemplo, si yo te pongo este plato por ahí, cualquiera persona lo va a tirar para adentro porque dice, si yo lo dejo caer, se va a quebrar. Entonces, tengo que reconocer todos los días que existe la fuerza gravitacional. Y a pesar de eso, hay buenos todavía que son terraplanistas que niegan las cosas que están demostradas. Entonces, lo que decía yo al Luis recién es que ¿por qué la ciencia no quiere capitalizar las cosas científicamente? O conceptualizarlas bien y capitalizarlas para empezar a avanzar, que la ciencia llegue a la... Pero si lo hace, Porque el negocio de estos compadres, el negocio de estos locos es la ambigüedad, el no conocimiento. porque una ciencia, porque a lo que tú te estás refiriendo, tú te estás refiriendo ahora a una ciencia política. Y la ciencia política es una rama de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales es una ciencia inexacta. Exacto. Es lo que te decía yo. Si eso es. Todas las ciencias sociales son inexactas. La sociología, la economía, las ciencias políticas, todas esas son inexactas. Bueno, yo creo que a la ciencia política se le puede dar exactitud. Yo creo que no se ha querido hacer. Es con lo que pasó en el oscurantismo. El oscurantismo, yo te voy a mostrar el símil que le había mostrado a Miguel. Mira, si la única exactitud que tú le puedes dar a las ciencias políticas, según mi opinión, son los principios sobre los cuales, son los principios sobre los cuales se va a basar la aplicación de una determinada ciencia política en un país. Pero no tales como el derecho a voto, que sea universal, que sea, es decir, que sea para hombres, mujeres, desde una determinada edad en adelante. Pero por ejemplo ahora,
o sea, pueden votar hombres y mujeres con 18 años, ¿cierto? ¿Y qué diferencia hay con el que tiene 17? ¿Hay alguna diferencia entre el que tiene 18 y el que tiene 17? Prácticamente no. No, yo estoy mirando el fenómeno desde un punto de vista de... Que lo que te quiero decir es que las ciencias políticas son inexactas por naturaleza, por esencia misma. Yo creo que porque pertenecen a las ciencias sociales. Yo creo que las ciencias sociales son inexactas, pero no todas las ciencias sociales. Por eso yo quiero apartar la política. ¿Y cuál ciencia social es inexacta para ti? O sea, es exacta para ti, perdón. Yo creo que la política se puede... No, pues, es la más inexacta que hay. Es la más compleja, pero no es... No, es la más inexacta que hay, pues, viejo. Imagínate que la ciencia política tiene que utilizar otra ciencia como son las estadísticas, que pese a que cuantifica, igual son inexactas. No, es que la ciencia tiene que ir coordinada, pero por eso digo yo que, mira... Pero la ciencia política en modo alguno se acerca a la exactitud. Yo creo que no hay intenciones de que y el conocimiento llegue a la política. Yo te voy a decir por qué. Por ejemplo, en la época del oscurantismo estaba la fe, y en la época lo más importante era la fe, y en esta época la democracia es lo más importante. Y ambas cosas son interinas, no son la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué son interinas? Se eternizan porque la gente, estos elementos mantienen tranquila a la gente, y a la vez no se establece la verdad y ellos hacen el negocio que quieren. Ese es el negocio. Para los que están gobernando, para los que están metidos en la política. Pero es que esas cuestiones son propias de los sistemas políticos. Entonces, ¿cómo podés tú ordenar una cosa así, creando el concepto exacto, ilimitado y acotado, para poder después eliminar el otro concepto? No, es que las ciencias sociales no van a encontrar eso. ¿Ah? Es que las ciencias sociales nunca van a poder establecer eso. ¿Quién dijo? Porque por su naturaleza misma, hombre. Si vos lo que te estoy diciendo. Habrá que ver si es imposible. Yo creo que se puede. No. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede Claro, hacer? ¿cómo se puede? Demuéstralo. Habrá que hacer un programa para ir poniendo los conceptos, la incidencia, la estadística, todas las cosas. Hácelo. Y siempre van a, incluso aunque lo hagas, siempre van a quedar cosas, elementos que no van a haber sido considerados. Y tiempo después van a surgir esos elementos. Ah, mira, eso era inexacto porque no consideró tal elemento. Ejemplo, Sí, pasa eso. ejemplo. Actualmente votan las mujeres desde a mediados del siglo pasado. Y antes no votaban. Se considera injusto. Era inexacto, entonces tendríamos que decir que fue inexacto la decisión de los presidentes elegidos hasta antes que el voto de la mujer se hiciera efectivo. Después los votos incluso cuando era de los hombres, al principio tenías que tener una tierra, tenías que tener un patrimonio para poder votar. Y votaban de 25 años para arriba. Si la persona no tenía una propiedad, un patrimonio que fuese considerado importante, qué sé yo, no tenía derecho a voto. Pero hay una cosa que por lo que me está diciendo me entra duda en otra cosa. La democracia creo que se fue perfeccionando hasta un momento que ya dejaron de perfeccionarla incluso. Cada vez se va perfeccionando, y yo no sé si se va perfeccionando. Lo que sí puedo decir que ha ido evolucionando. Eso sí. Incluso ahora las minorías tienen representación. Y está tan atomizado, por ejemplo, el actual Congreso nunca había estado tan atomizado como ahora. 16 partidos en el Congreso, 16 o sea, el Congreso actual tiene la representación de 16 partidos. Bueno, hay otro elemento que también tiene que ver con la naturaleza. Las minorías, y
y entre esos congresistas, varios de ellos, o algunos de ellos, representan a minorías. Y las minorías no estaban consideradas en la democracia, estaban consideradas solamente las mayorías. Por eso que en Estados Unidos, por ejemplo, se da la siguiente situación, que siempre hay o un presidente demócrata o un presidente republicano. Pero eso no quiere decir de que en Estados Unidos no existan minorías. Claro que existen minorías. Bueno, yo creo que eso, tratar de representar las minorías en una democracia me parece que empieza a desvirtuar el origen de la democracia. Claro, es que si no se hace eso, tendríamos que estar acostumbrados o a un gobierno como el de Bachelet o a un gobierno o sea, a un presidente como Bachelet y a un presidente como Sebastián Piñera. Es como si yo te dijera que todas las cosas son... Y siempre saldrían los mismos. Siempre saldrían los mismos de los dos únicos sectores más grandes. Claro, eso es lo... Entonces, ¿y qué pasaba con todos los demás? Si no eran considerados y vivían en la sociedad y pagaban impuestos y hacían todo igual que todos los demás. Claro, es que ni siquiera era democracia. Yo creo que... o será el concepto de minoría, a lo mejor lo quieren ningunear a mayorías que no estaban representadas, porque las minorías... Porque las minorías... No, es que se acomodó todo para que las minorías también tuviesen una participación. Mira, yo te voy a decirte otra cosa, una cosa para que más o menos tengamos claro. Las minorías en Chile, la minoría más pequeña de todas, son los partidos políticos. Creo que, no sé si alcanzarán al 1%. Las minorías en Chile son los partidos políticos. Y segundo, el Congreso. Entonces, no les llamen representar las minorías a la gente que trabaja, eso no son minorías. Las minorías están en los partidos políticos. O sea, entonces, mienten para tergiversar. Lo que pasa es que en la política se ha enredado todo porque no quieren la verdad. A río revuelto, ganancia de pescadores, un dicho muy sabio. En la política no quieren la verdad, quieren enredar las cosas. Mientras más enredado está... No, pues es que el objetivo de la política no es buscar la verdad, ¿no? No, es que esto es interino, la opinión de la mayoría, lo que yo creo también, que la gente cree, tanto en el oscurantismo como en esta cuestión, son interinos. Ellos eternizan lo que es interino, ¿para qué? Para hacer su negocio. Por eso que no quieren la verdad, pero eso no significa que no es que la política no tiene por propósito, no tiene por objetivo buscar la verdad. ¿Por la verdad de qué? Ese no es su objetivo. La política busca otra cosa. ¿Qué es lo que busca la política? Como lo veo yo, busca esencialmente... ¿O estudia nomás? La política busca esencialmente gobernar. Busca la gobernabilidad. ¿Y qué es la gobernabilidad? Que un país pueda ceñirse a reglas, normas. Bueno, y que los habitantes que componen esa sociedad en ese país se puedan desenvolver medianamente o en la medida de lo posible, como decía Patricio Aylwin, con tranquilidad y progreso, y ahí le empiezan a colocar más adjetivos. Bueno, eso lo puede lograr. Eso lo puede lograr la tecnología. Pero la política no busca la verdad. Bueno, al contrario, hacen todo lo contrario. Bueno, se basan en la mentira para llegar. Si busca solamente la gobernabilidad, para eso se puede lograr con la ciencia. Con la ciencia se puede lograr una gobernabilidad. Porque prometer algo en periodo de campaña que no se va a cumplir o que no se cumpla, eso es mentir. Claro. La gobernabilidad, si es como meta la gobernabilidad, basta con la tecnología. La tecnología puede crear un infierno, pero bien gobernado. Pero un infierno para la gente. O sea, donde nadie puede reclamar nada y donde no hay a tener a dónde ir. Y donde va a estar todo controlado por el poder.
Entonces, yo creo que si esa es la política, tenemos que eliminarla. Tenemos que cambiar. ¿Y qué vaya a hacer? Inventar otras... Que lo que pasa es que se desarmó la cuestión, pues. Claro. Entonces, y tú, yo considero que tú me diste la respuesta que yo necesitaba, es como lo que Dios me mostró que necesitaba saber para concluir de que la política no es una herramienta ni una cosa, weón. La política es lo más absurdo. La política es algo que ha seguido por consecuencia, porque tenemos que organizarlo de alguna forma. Claro, es que es la herramienta, no sé si era la única herramienta, pero es la herramienta que hay para organizarnos, para poder, para poder llevar adelante la cuestión. Claro. Si no sería un despelote esta cuestión, sería una anarquía. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que crear un sistema distinto a la política. Totalmente distinto a la política. Y sí, crear una ciencia con todo distinto a la política. Y para eso... porque el ser humano a través de su historia ha probado distintos tipos de formas como para gobernarse. Distintas. Claro, sí. Porque para gobernar, la mejor manera de, si es gobernar, la dictadura es lo mejor para gobernar. Y todas, no, es que al final, como dije recién, el ser humano ha utilizado una serie de opciones para gobernarse, para poder continuar adelante en sociedad, y todas al final han fracasado. Claro, las dictaduras también van a fracasar, pero la tecnología puede lograr que una dictadura se establezca y puede ser infernal. Y nadie va a tener cómo reclamar ni a dónde. O sea, vamos a pasar a ser... Por ejemplo, en la contingencia actual, yo personalmente no le creo ni a José Antonio Kast, ni a Gabriel Boric. O sea, no me convencieron a mí, no me convencen. Y de hecho, yo creo que está entretenida, pero no esta elección no va a definir el futuro de Chile, ¿no? Si el futuro de Chile está bastante renovado, va a seguir más o menos casi igual, porque esto, la verdad es que son un mismo desastre. El problema, o sea, lo único bueno que hacer entretenida es como cuando juega la U con la universidad, con Colo-Colo, un clásico. Claro, entonces, eso es lo que pasa acá, que no... En lo que está pasando ahora, a mí no me convence ninguno. Están todos los conceptos raros, o sea, nosotros todavía no llegamos a poder tener científicamente, o que el conocimiento nos lleve a una forma de gobernar, imagínate de que ambos, y no solamente porque sea José Antonio Kast o Gabriel Boric, no, el que hubiese estado, dicen cosas, prometen cosas, proponen cosas, como quieran llamarlo, que ellos no saben si van a poder cumplir. Claro. O sea, bueno, todo se puede legalizar, ¿eh? Pero... No, ellos no saben si lo pueden cumplir. Entonces, como no saben si lo pueden cumplir, viene uno y dice, miren, ¿saben qué? Yo tengo todo arreglado para que la inversión aumente en el país. Y eso es lo que necesitamos. Y el otro dice, miren, ¿saben qué? Como nosotros ya nos dimos cuenta de que ustedes también se dieron cuenta que no se puede cumplir todo lo que nosotros como candidatos prometemos o proponemos, entonces vamos a llegar, yo voy a ser el caudillo de los acuerdos. Mira, te dicen dos cosas que son bonitas, que calzan, como para que lo que ellos están proponiendo se vaya a cumplir, pero no hay ninguna certeza de nada. Yo llegué a la conclusión de que la política es el arte de mentir. Y te decirte por qué. Porque cuando tú compras, por ejemplo, un producto acá, y esto no contiene ni funciona como lo que dice que es el producto que se está vendiendo, la publicidad, es publicidad engañosa. Bueno, eso lo hacen para comprar una hueá como esta, o un producto en la tienda. Y cuando elegimos un gobierno no podemos tener un control sobre la publicidad engañosa. No hay certeza de nada.
Entonces, la política es una máquina de mentir, de engañar. Ese es el problema de la política, que no tiene ninguna verdad ni le interesa. No, no tiene un interés, porque su objetivo no es ese. Claro, entonces, una cosa es que sea inexacta y otra cosa es que se haya convertido en una máquina de mentir. Bueno. Es que como no se puede medir, no es exacta. Claro, porque ellos dicen, abre la puerta a la mentira. estamos luchando, pero... Y Chivas nos faltan, pues. Estamos luchando, pero no lo hemos logrado. Por ejemplo, en el gobierno actual, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué decía su programa? Tiempos mejores. Respecto Hasta profeta era. de lo que realmente ocurrió. Entonces, cuando las cosas no pasan, como ellos las prometieron, después te explican por qué no pasó eso. Y en la explicación pueden haber un montón de explicaciones. Todas pueden ser válidas. Ahora, la pregunta es, no sé si fracasó o la democracia nunca se implementó. Si la democracia está de acuerdo con... Bueno, depende de qué concepto sea democracia. Lo único certero, o sea, y la opinión de la mayoría. único sobre lo que existe certeza en la política es sobre la dita parlamentaria. La plata que ganan los políticos. Eso es sobre lo único sobre lo cual hay certeza. A ver. Es lo único. Ya. Bueno, yo tenía la otra. Que No hay ninguna otra cosa sobre la cual se tenga certeza que la remuneración que ellos reciben. Yo tenía lo otro que es el conocimiento. Yo creo que acá está la respuesta en el conocimiento. Es una ley universal, el que lo haya en el paraíso. Y esa ley y las leyes respecto de la dita parlamentaria son las más rápidas en aprobarse. La respuesta está en el conocimiento del hombre. Después las leyes, primero el conocimiento del hombre. Porque las leyes tienen que estar hechas para el hombre. Para el hombre y para el hombre que va funcionando. Yo creo de que la gobernabilidad del hombre es, como dijo Patricio Aylwin, en la medida de lo posible. Y hay que aceptarlo de esa forma porque no se tiene otra forma como para hacerlo lo más justo, lo más fraterno y lo más libertario posible. Porque estamos en medio de la ignorancia, y en medio de la ignorancia van a haber conflictos, van a haber peleas, van a haber de todas cuestiones y frustraciones. Por eso es que está la fe que puede servir para calmar a la gente y la democracia, que es la opinión de la mayoría, que más o menos mantiene la cosa más o menos ordenada. Pero yo creo que el conocimiento es otra cosa que no va a servir. Pero creo que el conocimiento tiene que empezar, por eso es que la humanidad partió mal. La humanidad partió estudiándolo todo, pero no estudiándonos nosotros mismos, al hombre. Por ejemplo, ahora a mí me toca ser nuevamente vocal de mesa. Y las otras dos niñas me eligieron presidente. Así que voy como presidente de la mesa en la que estoy. Ya se está metiendo en la política ya. Y yo, cuando llegue el conteo de los votos, voy a contar como dice la ley. No me va a hacer problema. Si alguien hizo un círculo, o hizo un asterisco, o una cruz, o rayó el nombre en vez de la rayita esa, eso yo lo hago considerar nulo. No, pues la rayita sí. Claro, tiene que ser la raya, sobre la línea horizontal, claro, que está al lado del nombre del candidato. Claro, eso Esos son los únicos que yo voy a considerar como votos válidos. Si hay apoderado de mesa y reclaman, que vayan a reclamar ahí al, no sé cómo se llama, al Tricel. Eso, al Tricel. Pero yo voy a hacer lo que dice la ley nomás. Yo no voy a complicar la cabeza, no voy a estar interpretando la intención de alguien. Porque yo no sé si él quiso, o sea, si la persona que votó, esta es la instancia en donde no se miden intenciones, sino que se miden votos. Y la ley dice cuáles son los votos válidos y cuáles son los que no lo son. Si en la elección pasada nomás yo le anulé 3 votos a mi candidato, ¿cómo no le voy a anular votos a los 3 porque no votaron bien? Oye, si ese fue el criterio que yo estoy diciendo. Si tú te ponías a hervir un montón de aceite y después le tirás agua encima, ¿qué es lo que pasa? Y más encima la ley dice que el presidente Mesa, lo que diga el presidente Mesa, eso es. Oye, si tú te ponías a calentar el aceite, pero a concho, así que hierva,
el aceite, y le tiráis agua, ¿qué crees que pasa? Queda la media pelota. O sea, eso hacer llevar la verdad a la política. Llevar la verdad a la política. Pero en la capacitación nos dijeron que quedaba interpretación nuestra si alguien colocaba un círculo, si miren, ustedes pueden medir la intención. Yo dije, no, si no se mide la intención. Es que si tienes esa cuestión que tú pudiste medir la intención, entonces para ti la intención es que no quería votar bien. Claro. Se acabó. Eso es. Yo voy a contar solamente voy a dar como válidos o sea, voy a contabilizar los votos válidamente emitidos, no otros. Y la ley dice cuáles son los válidos. ¿Ves? Ahí. Es imponderable. Ahí. Porque tú pensás así, vos, presidente Mesa, piensa distinto. Claro. Entonces, ¿qué es inexacto? Y ni siquiera voy a considerar, porque ahora la ley, si es que dice que la raya tiene que ser vertical, chuta, hubo mucha gente que votó y hizo la ley así como media transversal. No la voy a anular, no, yo la voy a considerar. Es un palote sobre la línea horizontal, indica el candidato. Claro, una línea relativamente vertical que es donde está el candidato. Claro, pero no una línea sobre el nombre, pero no una línea sobre el nombre del candidato, no un círculo, no una cruz. No, hay que voy a llevar una escuadra y la ponía. Ay, que te quede así, pero justo así. ¿Cachai? Que todas estas cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales son tan complejas y hay que cortar el queque de alguna forma. Pero bueno, acá estamos no, en una cuestión nación de loco. que ha sido bastante entretenida en geografía de la realidad. Estamos tratando de ver un montón de cosas y algunas conclusiones hemos llegado. Oye, pero ¿te grabó, no? ¿O porque se estaba por desgastar? No, está grabando. Está grabando. Claro, no, y lo otro que... Bueno, que no nos una de las conclusiones que no sabíamos, que había tanta mentira en la política. Sí, eso No, claro, vaya, ya la verdad la política es como echarle agua al aceite sirviendo, va a quedar la media pelota. Tenés que esperar que se enfríen, o sea, hay que buscar alguna técnica para llegar y eso es entendible porque, por ejemplo, tanto Kast como Boris en la primera vuelta dijeron cosas para captar a la gente de su sector. Pero ahora en segunda vuelta dicen, ay no, es que ahora cambiaron porque se están acercando al centro. No, cambiaron porque necesitan los votos. Votos, que es lo cuantificable, que lo puede llevar a ellos al poder. Yeah. Entonces, ellos acomodan lo que dijeron en la primera vuelta, lo acomodan para captar esos otros votos de la gente que no fue a votar o de otros. O sea, son mentiras específicas. Es el arte de mentir de manera específica. Claro, tienes que mentir de una manera para atraer a los suyos, después la segunda mentira y la tercera mentira. Pero no solo yo, sino que la mayoría de la gente, sino que la mayoría de la gente se da cuenta que ellos van a buscar hacer lo que dijeron en la primera vuelta, porque esa es su esencia. Claro. Eso es lo que ellos son, pero tampoco, lo que ellos representan. Pero tampoco hay verdad en eso. La verdad puede ser también economicista, de repente a lo mejor tienen solamente el propósito económico. Van a tratar de hacer lo más posible, pero de cómo son ellos. Claro. Pues no de los votos, no lo que piensa, lo que cree, lo que necesita, lo que carece la gente que lo eligió. Es que esa es la parte deportiva, el hecho de que el político vaya a implementar lo que realmente cree desde el punto de vista deportivo. Pero él va a implementar lo que él quiere. Él quiere más plata, entonces quiere mantenerse en el poder nomás. Lo que cree y lo que persigue. Lo que persigue es plata y dinero. Entonces puede ser que no hay verdad. Y lo que él cree es deportivo, ¿no? Pues va a ver si funciona esto, a ver si gana la derecha y la izquierda. Es como un deporte, es como un clásico. Un clásico la U con la U de Chile con la Colo-Colo. Tras la verdad, no. la anticiencia, la mentira, ella ciencia.